Muy buenas tardes a todos. A nombre de Pilar Busquets, directora de la Escuela de Enfermería, y de Manuel Santos, director del Instituto de Bioética, ambos de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, les damos la más cordial bienvenida al sexto encuentro del ciclo de conferencias que en esta sexta edición continuamos con el tema rechazo a terapias. Esta conferencia estará a cargo del doctor Iván Pérez Hernández. Él es médico internista, magíster en bioética, profesor asociado adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como presidente del Comité de Ética Asistencial de la Red de Salud UC Christus. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat porque finalizando la conferencia el doctor Pérez nos podrá responder. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Bien, bueno, buenas tardes. Agradezco de todas maneras, ¿cierto? A la profesora Pilar Busquets, que me invitó, ¿cierto? Desde la Escuela de Enfermería, y también a profesor Manuel Santos, como director del Instituto de Bioética, para poder compartir algunas ideas respecto a este tema. Y agradezco también a Karina, que también ella estuvo en contacto conmigo enviándome alguna información en estos días. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy día no es fácil de abordar porque es como contra lo que ha sido la tradición de la atención clínica, de la práctica médica a través de toda la historia de la medicina, ¿cierto? En general, no es connatural a la relación clínica que un paciente que acude al médico a buscar ayuda termine rechazando la propuesta terapéutica del médico. Y yo he pensado en estos días que me parece que uno podría pensar en dos grandes tipos de rechazo a la terapia. Uno que es, lo voy a llamar silencioso, oculto al médico, y otro que es evidente, que es actual, con el cual el médico se confronta. Y he pensado en tantos pacientes que a veces cuando uno los vuelve a controlar después de un tiempo, y uno les pregunta, bueno, pero ¿se hizo usted el examen que le sugerí? ¿Se tomó este medicamento? Y ellos dicen, no me tincó, doctor. En realidad que he estado bien y no sé, o consulté otra opinión. O a veces vienen de haber visto otros profesionales que les han recomendado ciertos esquemas terapéuticos y simplemente ellos no lo han seguido por algún tema de desconfianza o porque no quedaron con una claridad suficiente para poder adherir a la terapia. Entonces, yo creo que habría que imaginarse o plantear que eso también es un tipo de rechazo, pero que en general no es el que más nos preocupa y que vamos a conversar ahora, sino cuando hablamos de rechazo a terapia es justamente cuando existe un grado de confrontación entre un profesional de la salud, ¿cierto? Primariamente un médico, pero puede ser también otro profesional de la salud, que propone una terapia a un paciente y el paciente dice, no, yo no acepto, no quiero ese tratamiento por algunas razones que él quiere plantear. Entonces, bueno, para no ser tan desordenado en este momento, voy a igual compartir una pequeña presentación que tengo con algunas ideas sobre este tema. Y por supuesto que me doy cuenta, y me alegro que sea así, que entre el auditorio hay personas que tienen tanta o más experiencia que yo en este tema, por lo cual también yo creo que es bueno que con sus comentarios, sus consultas, puedan también hacer que aquí logremos acercarnos de mejor manera a este tema. Así que les agradezco también a ellos que aporten a esto que yo lo he vivido como clínico, pero también desde la perspectiva del trabajo en el Comité de Ética Asistencial, como voy a mostrar durante la presentación. Bueno, ahí está mi correo electrónico, por si a alguien le interesa después establecer algún intercambio, está bajito el correo de la UC. Entonces, en este rato quisiera yo referirme a este tema siguiendo más o menos esta línea de pensamiento. Primero, algunas consideraciones generales, después referirme a la validez del consentimiento y del rechazo en medicina, ¿cierto?
les voy a compartir 2 o 3 casos clínicos, casos reales, que hemos, por supuesto, anónimos, de la experiencia que hemos tenido en estos últimos 10, 12 años en el Comité de Ética Asistencial. Y en la parte más final, recordar que este tema del rechazo también está definido como una de las causas de consulta al Comité de Ética Asistencial. Entonces vamos a recordar un poquito eso para llegar a una lámina con 2 o 3 ideas de conclusiones. Conclusiones de orden general, por supuesto, porque el tema es para conversarlo in extenso. Con esta primera lámina lo que quiero recordar y representar es lo que fue la tradición médica, el tipo de relación clínica o modelo de relación clínica que prevaleció en la medicina desde muy antiguo hasta bien avanzado el siglo XX, ¿cierto? Una relación donde el paciente era absolutamente pasivo respecto al plan terapéutico del médico. El médico es el conocedor del tratamiento, del diagnóstico, de lo que le hace mejor al paciente, y el paciente acata, obedece la propuesta médica. La medicina tenía un tremendo cambio, no solo tecnológico, como trato de mostrar en esta lámina, de un extremo del manejo médico, ¿cierto? Mucho avance tecnológico, mucho más conocimiento de las enfermedades, sino que en paralelo también todo una nueva valorización de la autonomía del paciente, ¿cierto? De la posibilidad de que el paciente pueda decir si estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo, y por lo tanto un cambio en el modelo de relación clínica. Acá solamente una frase de Hipócrates, ¿cierto? Que de nuevo denota esta autoridad, este paternalismo, de hecho así se llama este modelo de la medicina, paternalista, que desde muy antiguo entonces fue lo más prevalente en la relación con los pacientes. Y que hoy ya no se sostiene. Existen muy escasas situaciones donde el médico todavía podría actuar paternalísticamente. Pero en general hemos avanzado a otro tipo de relación clínica, ¿cierto? Por ejemplo, esta lámina está mostrando ahí a un médico que algo le está mostrando en la pantalla a esta paciente, asumamos que es una paciente, y a lo mejor le está mostrando el resultado de alguna imagen, o le está tratando de explicar algo con un esquema para que ella entienda qué le está pasando. La está mirando, y probablemente él va a estar muy atento a qué es lo que esta paciente diga o qué decida respecto a lo que él le va a proponer como tratamiento. Es lo que se ha llamado hoy el modelo participativo informativo de la relación clínica, ¿cierto? Donde también se ha llamado modelo de alianza terapéutica, porque el tratamiento viene siendo una suerte de alianza entre el médico y el paciente, y juntos van detrás de conseguir un fin. Así, en términos muy generales, podríamos decir que cuando uno habla de rechazo, tiene que entenderlo en el contexto de un modelo de relación clínica de este tipo, ¿cierto? No se entiende el rechazo en el modelo antiguo paternalista. Bueno, algunas ideas respecto de dónde surge este reconocimiento de la autonomía de las personas en general, ¿cierto? De cómo todos nos movemos en la sociedad, exigimos que se respeten nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, por supuesto, hay que referirse a algunos de los filósofos y pensadores como John Stuart Mill, ¿cierto? Donde se va de nuevo entonces poniendo sobre la mesa esto de que uno no puede ser obligado a hacer algo o a abstenerse de algo, aunque de eso se derive un bien, porque el único que puede saber exactamente qué quiere hacer con su vida, cuál es el bien para él, es la persona, en este caso el paciente, digamos, ¿cierto? Él habla acá de un grado absoluto de independencia en la toma de decisiones, ¿cierto? Sería como
el grado más puro, más extremo de la autonomía o de la decisión autónoma. En la evolución de la medicina, esto empezó a hacer ruido ya hace bastante tiempo. De hecho, aquí hay un ejemplo de varios que hay en la jurisprudencia. Como yo no soy abogado, he leído algunos de los relatos de diversas situaciones donde se produce entonces una tensión, una confrontación, y este fue uno de los casos más famosos de comienzos del siglo XX, ¿cierto? Ya tiene más de 100 años. Esta sentencia del juez Benjamín Cardoso, en el caso que está mencionado ahí, ¿cierto? Que ocurrió en Nueva York, de una paciente que fue intervenida. La operación originalmente iba a ser para tomar una biopsia de una lesión, de un tumor en la zona ginecológica, pero finalmente el médico, estando ahí en el pabellón, decide hacer una operación más amplia y la paciente en el posoperatorio, en el fondo, reclama de que ella nunca autorizó que se hiciera esa operación. Y esto llegó finalmente a los tribunales y la sentencia, en el fondo, le da la razón a la paciente. Y ahí ustedes tienen la frase tomada de la sentencia del juez Cardoso, en ese caso. Fíjese, bueno, está traducido, a lo mejor la traducción no es tan buena, pero si un cirujano realiza una intervención sin el consentimiento del paciente, comete un asalto, comete un daño, ¿cierto? Y es responsable legalmente de esa actuación. Y es interesante esto, que esto llega hasta el punto de que actuar contra la voluntad del paciente, aunque de eso no se derive ningún mal, incluso aunque se derivara un efecto beneficioso, por el solo hecho de haberse actuado en contra del deseo del paciente o de la aceptación, en casos como este, intervenciones quirúrgicas, intervenciones de tipo invasivo, es complejo, ¿cierto? Podría calificarse como ilícito. Detrás de todo esto está, por supuesto, el principio de autonomía o de respeto a las decisiones autónomas, ¿cierto? No es exactamente sinónimo autonomía, de libertad, de autodeterminación, pero de alguna manera son conceptos que hablan de esta facultad que tenemos para poder actuar de acuerdo a un plan de vida que cada uno se traza, ¿cierto? Y el principio mismo de respeto consiste justamente es un principio que obliga a los demás, ¿cierto? A respetar las decisiones que ese otro ha tomado autónomamente. Esto no significa que esas decisiones sean buenas o malas. El principio lo único que establece es que uno debe respetar esas decisiones que se han tomado de manera autónoma, con algunas limitaciones, ¿cierto? Pero que este respeto es bastante grande y nos ha llegado desde la cultura anglosajona, ¿cierto? Para irse instalando gradualmente cada vez más en nuestra propia cultura latina, chilena, ¿cierto? Y eso uno lo percibe. Yo soy ya de la generación de más de 60 años, pero lo veo, por ejemplo, muy claro en las generaciones de los médicos más jóvenes, ¿cierto? Que cuando, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, uno les pregunta, mira, si este paciente que estamos viendo acá hiciera un paro cardiorrespiratorio, ¿tú crees que habría que reanimarlo? ¿Cuál sería tu opinión respecto a reanimarlo? Entonces, en vez de decirme, yo creo que no debería reanimarse porque el paciente tiene muy mal pronóstico, o al revés, sí, yo creo que hay que reanimarlo, la respuesta más frecuente que yo me he encontrado en los últimos tiempos es decir, doctor, perdone, profesor, es que no hemos hablado todavía con la familia. Entonces, hay cada vez una toma mayor de conciencia. No digo con esto que esto esté bien, pero de que prácticamente el médico no puede actuar en este tipo de intervenciones si no hay un consentimiento o hay una conversación previa o con el mismo paciente o con la familia. Y detrás de esto está, ¿cierto?, el propósito o la intención de respetar hasta donde sea posible la decisión autónoma de la persona, no actuar en contra de lo que habría decidido la persona. Algunas ideas generales. Estos están tomados de un documento que a nosotros nos tocó escribir hace unos años atrás
a propósito de que quisimos plantear una suerte de política institucional respecto al rechazo a tratamientos en la red de salud UC de Christus. Entonces, algunas de estas ideas están tomadas de ese documento, no son redacción genuina solamente mía. Entonces, como presupuestos generales, la relación médico-paciente o equipos de salud-paciente siempre presupone un vínculo de confianza entre personas que libremente acceden en general, ¿cierto?, a esa relación y que tiene como fin el bien del paciente. Ese bien no siempre es igualmente comprendido desde la mirada de la lex artis o desde la mirada del paciente o desde un criterio general, ¿cierto? Es lo que uno se pregunta, ¿cuál es el bien? ¿Cierto? Entonces puede haber diferentes perspectivas de este bien. Eso por un lado, pero supone un vínculo de confianza, porque el que consulta, de alguna manera, confía en la prescripción del profesional o de la institución a la cual acude. Si no hubiera esa confianza, entonces no darían ese primer paso. Uno asume y presume que hay una confianza, y esa confianza de alguna manera implica, como dice en el segundo párrafo, tanto por parte del paciente como parte de quienes lo representan, si el paciente no viene con la capacidad de expresar su opinión, implica una suerte de consentimiento tácito, ¿cierto?, o implícito, de orden general, de si yo llegué y consulté a este servicio de salud, a este servicio de urgencia, o a esta clínica, o a esta consulta, es porque a priori estoy consintiendo lo que ahí va a ocurrir. Estoy dispuesto a dejarme atender. Y eso solamente es posible si yo confío en aquellos que me van a entregar esas prestaciones o esa atención de salud. Se asume también, nuevamente basado en la confianza, que quienes van a atender al paciente lo van a hacer siempre buscando su bien, su curación, el alivio de los síntomas, ¿cierto?, la recuperación de la salud. Por otro lado, si uno mira desde la perspectiva del paciente, si uno dijera toda persona, y aquí con independencia de los credos religiosos, de las creencias, en general uno diría una persona sensata, tiene para consigo mismo algunas obligaciones. Primero, cuidar la vida, porque si alguien deliberadamente no cuida su vida, uno diría aquí hay algo extraño, ¿cierto? Respetarse a sí mismo, actuar de acuerdo a su propia dignidad y naturaleza, ¿cierto? Lo que tanto se habla hoy día de la dignidad, o sea, somos personas que reconocemos en nosotros un valor y queremos ser tratados y tratarnos a nosotros mismos de acuerdo a ese valor que llamamos dignidad y a nuestra naturaleza de seres racionales, ¿cierto? Y, por supuesto, nosotros debemos tomar decisiones respecto de las intervenciones médicas, o sea, es un derecho y un deber también. Así como el médico tiene el deber de informar y el paciente reclama el derecho a ser incorporado en la toma de decisiones, también acá nosotros lo planteamos en ese momento como que yo también tengo, de alguna manera, el deber de exigir que se me informe para poder participar en las decisiones. Y obviamente que la resultante de esta es que yo puedo autorizar o denegar mi consentimiento para cualquier tipo de procedimiento que se me vaya a hacer en salud. Muchas veces esta aceptación es tácita, otras veces simplemente es verbal y muy simple, pero como todos sabemos, todas las situaciones un poco más complejas de tipo invasivo requieren un consentimiento un poco más formal que queda estampado en un documento, ya sea el consentimiento o el rechazo. Pero si yo estoy hospitalizado y una enfermera me viene a tomar una muestra de gases arteriales, el consentimiento será simple y verbal. Me preguntará, bueno, y me avisará ella que me va a doler un poquito, ¿cierto? Y yo ahí podría decirle, no, no quiero que me lo tome. Y si me quedo en silencio, de alguna manera, y si le estiro el brazo, estoy consintiendo en ese acto. Pero tengo el derecho de negarme también. Y todos los días escuchamos de las enfermeras que los pacientes no quieren que le tomen más exámenes, por ejemplo. O rechazan que le pongan una sonda. Y en ese momento tenemos que ir a conversar con el paciente a ver cuáles son sus motivos, pero no podemos amarrarlo de las cuatro extremidades y ponerle la sonda o tomarle los exámenes contra su voluntad, en términos generales. Esto también en general es bastante conocido, pero creo que es importante recordarlo, ¿cierto? Y esto vale para el consentimiento, pero del mismo modo vale para el rechazo. O sea,
para que un paciente consienta o rechace un procedimiento, tienen que cumplirse todas estas condiciones. No basta con que se cumpla una o dos, sino que las tres, copulativamente, como se dice. O sea, tiene que él haber recibido una información suficiente y comprensible. Con la palabra comprensible se entiende que es usando un lenguaje que él pueda entender y eliminando todos los tecnicismos de la medicina, ¿cierto? En la medida que se pueda, o usando algunos gráficos, de la mejor manera. Segundo, que tiene que ser un consentimiento o un rechazo que sea libre, que no esté sujeto a coacción o coerción, al menos que el médico se dé cuenta de esto, porque hay cierto tipo de coacciones, o más bien coerciones, ¿cierto?, que se dieron antes que el paciente llegara a la consulta. No sé, voy a poner un ejemplo bien así extremo, pero si la esposa me dice a mí, si mi esposa me dice, oye, o vas al médico y te haces todos los exámenes que él te pide, o te vas de la casa mañana, bueno, esa es una coerción bastante evidente, pero que el médico no se va a dar cuenta de ella, ¿cierto? Está un poco oculta, pero nosotros tenemos la obligación al menos de darnos cuenta hasta donde se pueda si ese consentimiento o rechazo es libre en el fondo. Y el tercer punto, que también es bien relevante y no siempre es fácil de definir, es que el paciente tenga la capacidad, o también llamada competencia, para decidir en esa materia en la cual se trata. Y en esto acá el punto es que no se trata de que haya pacientes con capacidad y otros sin capacidad, porque el nivel de capacidad para tomar una decisión no es blanco o negro, sino que tiene una serie de grises, ¿cierto? Y tiene una relación directa, más o menos, con el nivel de la complejidad de la decisión que se va a tomar. Entonces, mientras más compleja la decisión, mayor exigencia de capacidad deberíamos nosotros tener. Y por el contrario, decisiones simples a lo mejor no requieren que el paciente tenga el 100% de todas sus capacidades cognitivas, porque a lo mejor, como la decisión es simple, él puede aceptar o rechazar. No es un todo o nada, ¿cierto? Depende. Entonces, someterse, por ejemplo, a un trasplante de médula ósea con quimioterapia, bueno, y con todas las consecuencias posibles, la inmunosupresión, etcétera, es una decisión compleja. Entonces, para aceptarla tenemos que estar muy seguros de que el paciente entiende lo que está ocurriendo. También todos sabemos que la búsqueda de esta capacidad surge preferentemente cuando no hay un acuerdo entre la propuesta del médico y lo que responde el paciente. Bueno, no voy a entrar mucho en ese detalle porque hay mucho que se podría hablar de cómo uno evalúa la capacidad, pero esos son los tres pilares. Y esto está reflejado hoy día en el marco jurídico nacional, al menos, ¿cierto? Y esto a su vez no es original nuestro, es copia o está tomado como de otros modelos, ¿cierto? De otras legislaciones en salud del mundo. Entonces, claro, como dice acá, la ley del año 2012, la ley de derechos y deberes de las personas en su atención de salud, lo mismo que decíamos, toda persona tiene el derecho de otorgar o denegar su voluntad. Y ahí están los tres pilares de la validez de este consentimiento o rechazo. Libertad, voluntariedad, ¿cierto? Información. Y ahí no dice exactamente lo de la capacidad, pero se entiende que está incluido tanto en la libertad como en la voluntariedad, ¿cierto? Y hay una limitación, al menos hasta ahora existe en la ley esta limitación de que el rechazo a tratamientos, dice textual, en ningún caso este rechazo podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio. Esta forma de redacción también ha sido bien comentada y discutida de qué significa, ¿cierto? Porque, ¿qué significa aceleración artificial de la muerte? Quizás se refirió el legislador a la eutanasia activa, o sea, a un acto por el cual yo voluntariamente prescribo algún medicamento o alguna técnica por la cual adelanto la muerte de un paciente. Y es artificial en la medida que es algo que yo hago administrando algo que me proporciona la medicina.
o algo así. Pero se ha discutido si esta fue la mejor redacción para esta idea. Pero de alguna manera esto al menos planteó un límite de que no todo rechazo debería considerarse. Como vamos a ver después, hay algunas excepciones a estos rechazos. Otro tema que nosotros reflexionamos en este trabajo que hicimos como comité hace unos años atrás fue lo que está expresado en este primer párrafo acá. Que una cosa es que el paciente tenga un derecho de rechazar un tratamiento, pero esto no necesariamente lleva aparejado un supuesto derecho a exigir otros tratamientos que no esté contemplado en la Lex Artis, por ejemplo, o que signifiquen una modificación significativa a la Lex Artis. ¿Ya? Puede que después en los ejemplos aclaremos un poco más esto, pero el paciente puede aceptar o rechazar entrar a una intervención quirúrgica, pero él no podría, por ejemplo, decir, sí, yo quiero que usted me opere, doctor, pero que dentro de lo que usted normalmente hace, este y este otro aspecto no lo haga. Y el médico diga, pero es que yo no puedo hacerlo de esa manera, porque es imprescindible o va a ser 100% necesario. Entonces, es como entender que el paciente no puede él dictar la Lex Artis, no puede él, o sea, merece el respeto del rechazo a un procedimiento, pero no le concede el derecho a modificar a su arbitrio, digamos, lo que va, la práctica médica. Al menos sin el consentimiento del médico. O sea, el médico no tendría por qué estar obligado, no debería reconocer esa solicitud como un derecho. Así lo entendimos nosotros cuando hemos conversado sobre este tema. Y por supuesto, de nuevo decir que el hecho de que el paciente consienta, incluso que firme un papel y todo, o que firme un rechazo, no exime al médico de las responsabilidades que él tiene como dice acá, como garante último de un estándar de diligencia en las atenciones de salud. O sea, no porque el paciente haya aceptado un procedimiento, el médico bajo ese consentimiento nunca podría ser cuestionado en sus habilidades técnicas, en su destreza, ¿cierto? No es así. O sea, el consentimiento no está por encima de la responsabilidad que le corresponde a los profesionales, particularmente a los médicos, pero también al resto de los profesionales de salud. Hay situaciones en las cuales se ha considerado que el consentimiento se exceptúa, ciertas situaciones clínicas que están contempladas también en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? La urgencia médica con riesgo vital no da ni tiempo ni oportunidad para hacer todo el proceso de informar, de evaluar, de tomar la decisión, porque en ese momento el paciente se muere. Entonces, esto ocurre mucho en los servicios de urgencia o a veces en la unidad de paciente crítico, donde hay un brusco cambio de las condiciones o el paciente viene muy mal y hay que tomar una decisión de acuerdo a cómo actuaría un médico promedio en esa misma circunstancia, que es lo que uno espera como la Lex Artis, ¿cierto? Otra excepción a la posibilidad de consentir es la incapacidad o incompetencia del paciente para tomar la decisión y que no haya nadie más que lo represente en su voluntad. Tampoco sería válido preguntarle al paciente si quiere o no quiere tratarse de una condición que de no hacer el tratamiento ponga en grave riesgo a terceras personas. Por ejemplo, no procede en principio preguntarle a un paciente con tuberculosis facilífera si él está de acuerdo en comenzar el tratamiento. Y del mismo modo, tampoco procede aceptar un rechazo a ese tratamiento. En esas situaciones extremas, podríamos decir, habría que echar a andar algún mecanismo para, primero, convencer al paciente, pero si no es posible, el tratamiento podría ser incluso forzado, ¿cierto? Lo mismo pasa con algunas indicaciones o prescripciones que tienen un origen en el poder judicial, ¿cierto? Hace unos años atrás yo fui director de un hospital y recibí unos oficios donde
el juez decía, sométase este paciente a tratamiento psiquiátrico e infórmese a este tribunal cada tanto tiempo del avance de la evolución, porque un paciente que de otro modo, si no cumple esto que le estamos pidiendo, va a quedar preso. O sea, yo recuerdo esas instancias, me llamaban la atención, pero yo decía, bueno, habrá un bien superior que se está cuidando acá, que hace que haya un grado de obligatoriedad en implementar una terapia sin pedirle la opinión al paciente, en principio, su consentimiento. Y también, y cada vez menos, existe algo que se llama, o se ha llamado tradicionalmente el privilegio terapéutico, que tiene que ver con situaciones demasiado excepcionales, que no quiero ahondar en ellas, pero en las cuales, a juicio del médico, por eso es que esto es muy peligroso ocuparlo abiertamente, no es inconveniente para el mismo paciente entrar a abrir todo lo que es la información y que él participe en la decisión, porque va a ser peor eso que simplemente actuar. Siempre pensando en el bien del paciente. Es un tema que podríamos conversar al final de la conversación. Bueno, la ley de nuevo deja esto mismo bien claro, ¿cierto? La ley 20.584 en ese artículo, situaciones en las cuales no se requiere el consentimiento y por otro lado, entonces, no sería válido el rechazo. Los riesgos para salud pública, como dice ahí, el riesgo vital o secuela funcional grave, cuando el paciente está incapacitado para expresarse o no hay nadie que pueda representarlo en ese momento. Acuérdense que acá no hay tampoco validez, hasta ahora por lo menos, de los documentos o declaraciones anticipadas, lo que se llama los testamentos vitales, por lo menos en Chile. Si bien es importante conocer cuál es la opinión previa del paciente, no tienen valor en ese momento para la actuación del equipo médico. También la ley se refiere a la posibilidad de aceptar o rechazar de manera válida y lícita las terapias en la etapa, en las condiciones de salud de enfermedad terminal, digamos, ¿cierto? Cuando los enfermos tienen ya un pronóstico de sobrevida acotado por una enfermedad que ya no tiene cura, que es progresiva y que los va a conducir en algún tiempo razonable, 3 meses, 6 meses, ¿cierto?, a la muerte. En ese momento el paciente tiene todo el derecho a decir que él no quiere determinadas terapias si solo tienen como objetivo prolongar un poco más la vida. Dice acá el texto, dice prolongar artificialmente la vida. Ahí de nuevo aparece la palabra, ¿qué significará prolongar artificialmente la vida? Porque esto puede tener un rango muy amplio, desde prolongar la vida artificialmente a través de una ventilación mecánica, por ejemplo, y con un paciente intubado, pero también podría entenderse esta misma indicación para, por ejemplo, una alimentación por sonda, nasogástrica o nasoenteral, que también tiene algo de artificio, porque es un equipamiento médico y se requiere tecnología, aunque sea simple, pero para la administración. Y de nuevo aparece esta frase de resguardo, que también es un poquito confusa, pero que alude a no adelantar. Entendemos que alude a no adelantar deliberadamente el momento de la muerte con acciones que provoquen directamente la muerte. Así se entendería esto de acelerar artificialmente el proceso de muerte. Y aparece el derecho del paciente también de pedir el alta voluntaria. Todo esto conlleva también de parte del equipo clínico una respuesta adecuada a este rechazo del paciente, porque yo cuando era bien jovencito estaba recién aprendiendo medicina y los que son acá médicos de mi generación se acordarán, yo me acuerdo en el Sótano del Río de haber escuchado a alguien, no voy a decir la especialidad, pero bueno, usted no se quiere tratar, entonces se va nomás. ¿Qué vino a hacer acá? ¿Para qué vino si usted no se quiere operar? Se va nomás. No le daban una epicrisis, no le entregaban ningún medicamento, era casi como un castigo para el paciente rechazar una propuesta terapéutica. Afortunadamente esto ha ido cambiando y el llamado que hay a todos los médicos y a todo el equipo de salud, a todos los profesionales de salud, es que no tenemos por qué enojarnos si un paciente no quiere aceptar una terapia. Todo lo contrario, tenemos que seguirlo acompañando, no lo podemos abandonar, ¿cierto? Tratar de entenderlo, buscar opciones alternativas. Hay un caso extremo en que el médico podría sentirse tan contrariado con este rechazo
que él tiene también el derecho de decir, sabe, yo en estas condiciones no voy a seguir atendiendo a este paciente. Pero eso nunca debiera llegar al extremo del abandono, o sea, debiera ese médico preocuparse de que ese paciente quedara a cargo de otro profesional, por ejemplo, nunca caer en el abandono terapéutico o el abandono profesional. Otro tema complicado son los menores de edad. Quiero decir un par de cosas de esto, yo sé que podemos comentar un poco más después. Esta es una foto de niños chilenos, porque cuando uno busca una foto para ilustrar, aparecen fotos de personas que nada que ver con nuestra realidad, pero estos son de niños chilenos. Y me acordé de un caso que todos deben acordarse, que fue emblemático y que significó varias publicaciones después en la revista del Derecho y también de Medicina. ¿Se acuerdan ustedes en el año 2009, ya hace harto tiempo ya, cuando en Valdivia ocurrió esta situación puntual de un niño de 11 años que tenía una leucemia en recaída y que además, por lo que entiendo, tenía además un cáncer testicular y que rechazó, él primariamente, pero apoyado por su mamá, un tratamiento que se le estaba ofreciendo que le daba una expectativa de sobrevida aproximadamente un 40%. Y que si no se trataba, bueno, la mortalidad era 100% en un plazo de algún tiempo, semanas, meses. Y frente a este rechazo inicial, primero actuó el tribunal o juzgado de familia e interpuso un recurso de protección por la vida del niño en contra de este rechazo de la madre, ¿cierto? Así fue la historia. Pero la madre apeló a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones analizó todos los antecedentes y finalmente consideró que era válida la negación o la negativa o el rechazo de la madre a que su hijo se sometiera a nuevas quimioterapias y nuevos tratamientos, con varias consideraciones, ¿cierto? Pero el caso fue bastante, se publicitó bastante en esa época. Aquí abajo estoy citando un artículo en que la autora Ángela Vivanco comentó extensamente esto en la revista chilena del Derecho en el año 2000, el mismo año 2009. Incluso se llegó a decir, y eso también se discutió, si ese fallo había sido de alguna manera un hito en la jurisprudencia nacional que de alguna manera ya sentaba las bases para reconocer la autonomía de los menores, del menor maduro. O sea, ¿se acuerdan ustedes que se han fijado varios tramos de edades en los cuales se podría reconocer esta autonomía del menor? Sin embargo, esto pareciera que no fue así, sino que analizado por otros autores, aquí puse otra referencia de otro par de autores que escribieron revistas chilenas de pediatría donde ellos dicen que no es así. Ahí hubo una pequeña discusión, un intercambio de opiniones, ¿cierto? Respecto a este punto, sino que lo que aparentemente quiso establecer esa sentencia fue reconocer el derecho a la participación del menor en el proceso de la decisión, ¿cierto? Que él tenía todo el derecho de expresar su opinión y que esa opinión fuera considerada, fuera tomada en cuenta, considerando, por supuesto, que se trataba de un niño recién empezando la adolescencia. Y que reiteraba el derecho exclusivo de los padres a tomar la decisión, salvo en situaciones donde el rechazo de los padres pusiera en un grave riesgo al menor. Por ejemplo, rechazar una terapia que claramente es muy, muy beneficiosa y sin la cual se tiene un grave perjuicio para la salud del menor, ¿cierto? Esa sería una instancia en la cual se podría realmente acoger un recurso de protección y no acoger el rechazo de los padres, sino que actuar en contra de la voluntad de ellos. En este caso particular, pareciera que este 40% no fue mirado como algo tan significativo por esa Corte de Apelaciones como para ir en contra del rechazo de la madre y del paciente, que también él ya estaba cansado y no quería más tratamientos. Este solamente lo pongo como un ejemplo de estas situaciones. Obviamente que una cosa que todos debemos estar pensando en este momento, en tener en nuestra cabeza, es qué pasa con el rechazo de los padres a vacunar a sus niños menores, etcétera, o sea, a sus hijos, que es un tema también complejo.
Ahora, ¿cuáles podrían ser los límites de este rechazo de los padres? Por supuesto, el límite tiene que estar dado por aquella situación en que el rechazo a un tratamiento médico signifique un grave daño, un perjuicio grave e irreparable, especialmente cuando está en riesgo la vida del niño. Eso ya es un límite. Pero por lo mismo, igual que en los pacientes adultos, los padres no tienen por qué aceptar tratamientos que no ofrezcan razonables expectativas de curación, de éxito o de una buena sobrevida para sus hijos. Y acá también está este pronunciamiento general de que siempre se debe proteger o buscar o salvaguardar el interés superior del menor. ¿Ya? Y que la obligación de los padres sería siempre velar por el interés superior de sus hijos. Y más adelante va a decir lo mismo del deber de un comité de ética asistencial, como vamos a ver. El comité, cuando toma decisiones respecto de menores de edad, dice el reglamento de comités, debe tener en cuenta el interés superior del menor. Ahora, ¿cuál será el interés superior del menor? Eso sería tema de conversación también, porque ¿cómo podemos saber cuáles son sus objetivos vitales, cuáles son sus planes, sus proyectos? Uno a priori tendría que leerlo como un interés general aplicable a todas las personas, que es estar sano, tener buena calidad de vida, no poner en riesgo su vida, ¿cierto? Física. Eso. Yo quería comentar ahora algunos casos que hemos tenido en el tiempo de rechazo, para que vean algunas situaciones que son un poquito distintas una de otra. Esta es una máquina de diálisis, ¿cierto? Este monito. Entonces, este fue un caso que nosotros tuvimos hace varios años ya. Un hombre de 85 años, y ahí ven ustedes en la lámina todos los antecedentes, con insuficiencia renal en etapa 5, que es la etapa en que ya debe la persona estar recibiendo terapia de reemplazo renal, ¿cierto? De hecho, cuando uno va en la etapa 4 ya tiene que empezarse a preparar al paciente porque pronto va a llegar o a la diálisis, o al trasplante, o a la peritoneodiálisis, etc. O a no hacerle la diálisis, también puede ser. Bueno, este paciente diabético con algunas otras patologías, muy bien de su cabeza y autovalente, ingresa al servicio de urgencia comprometido de conciencia, convulsionando, con un síndrome convulsivo, y claramente con manifestaciones clínicas y de laboratorio compatibles con un síndrome urémico. Ahí se ve la creatinina, que está muy alta, ¿cierto? El nitrógeno ureico sobre 100. No había tanta elevación del potasio, pero evidentemente que claramente era una condición de insuficiencia renal en su grado máximo, ¿cierto? Una descompensación de esta insuficiencia que venía ya avanzando a través del tiempo. Lo interesante de este caso es que él había dicho muchas veces a su familia y a su médico nefrólogo tratante que cuando llegara el momento de la diálisis, él por ningún motivo aceptaba la diálisis. De hecho, cuando lo trajeron al hospital, la tutora que firma los papeles al ingreso inmediatamente confirma esta opinión del paciente. Ella dijo, nosotros nunca hemos estado de acuerdo, creo que era la hija o del paciente, nosotros no estamos de acuerdo con esto que el papá piensa, pero tenemos que aceptarlo, así que confirmamos que él no quiere diálisis. Y el paciente ingresó a un programa de cuidados paliativos para apoyarlo sintomáticamente sin diálisis. El caso es más complejo que esto, porque después, no lo quiero contar entero para no demorar, pero la familia empezó como a complicarse con el correr de los primer días, segundo día, tercer día, veían que la cosa se prolongaba con estos tratamientos paliativos. Y hay un momento en que ellos empiezan a dudar de su propia decisión. Y como el paciente no puede decir nada, entonces le plantean al equipo tratante si sería correcto dializarlo más bien. Y hacen una solicitud en ese sentido. Queremos dializar al papá. Como que queremos olvidarnos un poco de lo que él siempre rechazó. Ese es un caso. Este otro caso que, claro, cuando uno habla de rechazo a tratamientos, una de las primeras situaciones clínicas que se imagina es el rechazo a transfusiones sanguíneas. Este es un caso que también tuvimos hace ya varios años, en bien antiguo como caso dentro de la experiencia del comité,
de una mujer que se tenía que operar de la columna. Era una cirugía electiva, donde se iba a hacer una artrodesis de columna lumbar, no de un segmento ni de dos, sino que de 4 segmentos. Entonces, el anestesista, en la visita preanestésica, conversando con ella, en ese momento, y eso ahí hay algo que se puede conversar de cómo se preparó este caso por sus médicos tratantes y todo, pero la cosa es que en ese momento la paciente le dice que ella es testigo de Jehová y que por ningún motivo le vayan a poner transfusiones. Y esto, aunque signifique un riesgo grave para ella, incluso que se muera, ella no acepta las transfusiones. Y claro, técnicamente esta cirugía conlleva un sangramiento predecible, y esto es proporcional al número de segmentos que se van a intervenir de la columna, por lo tanto, tanto el traumatólogo como el anestesista saben de antemano que esta paciente va a requerir, en una altísima posibilidad, transfusiones de glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces el anestesiólogo le dice que él respeta, por supuesto, la opinión y las razones que fundamentan este rechazo de ella a las transfusiones, pero al mismo tiempo le dice que en esas condiciones él no le va a administrar la anestesia y que prefiere suspender la intervención, porque si llega a dar el caso de urgencia, a él le va a significar un choque con sus propias convicciones profesionales. Él no podría dar la anestesia y ver que ella se desangra ahí sin hacer algo. Por lo menos él no lo iba a hacer, así que se decide suspender y el caso llega al comité de ética asistencial. No era una cirugía de urgencia, así es que era perfectamente posible darse una pausa reflexiva para ver cómo enfrentar esta situación. Un tercer caso, también tomé de los casos más antiguos porque cada cierto tiempo vuelven a aparecer estos casos en nuestra casuística, de un paciente varón. Por supuesto, esta foto es de archivo nomás, no es la del paciente, pero tiene que ver con lo que se está mostrando ahí, esa bolsita de colostomía o de iliostomía. Este era un hombre, es un hombre, me parece que no ha pasado nada grave todavía con él, de 20 años, que estaba en sus estudios universitarios. Él estaba estudiando para educación, para ser profesor de educación física. Y cuando él tenía 14 años se le había diagnosticado una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn. Y en estos 6 años que habían transcurrido, él ya había transitado por todas las terapias médicas posibles. Incluso habían usado tratamientos biológicos, estos nuevos productos biológicos que son bien caros, ¿cierto? Pero que son efectivos en general. Sin embargo, mala respuesta. El proceso inflamatorio, sobre todo a nivel del colon, continuaba siendo muy activo. Solamente se apagaba, eso es lo que yo recuerdo al volver a mirar el informe del Comité de Ética, cuando él usaba prednisona, corticoides. Pero no es sostenible que el paciente esté con corticoides de forma crónica, entonces no era un tratamiento apropiado. Y en ese momento, los cirujanos y sus médicos gastroenterólogos le plantean que la opción terapéutica es, él tiene que hacerse una colectomía izquierda y quedar, lo más probablemente de forma definitiva, con una bolsita de colostomía. El paciente, bueno, escucha con mucha atención esto, entiende perfectamente, pero él dice, no, yo no quiero que se me opere el colon, ¿cierto? Porque yo siempre imaginé mi vida en el deporte, yo quiero ser preparador físico, a mí me gusta hacer deporte y no entiendo, no sé, se me complica la vida haciendo todo eso con una bolsita acá de colostomía permanente. Y él entonces se produce ahí todo un diálogo de ver qué otras opciones terapéuticas hay. Pero en el caso lo recuerdo como un ejemplo más de rechazo a un tratamiento. Obviamente que hay rechazos más complejos todavía, y no quise poner acá como ejemplo, pero hace poquito nosotros tuvimos la semana pasada una jornada de situaciones graves de la mujer embarazada, por ejemplo. Entonces, una mujer embarazada que rechazara una terapia poniendo en riesgo su vida y también la de su niño en gestación, sería una situación de rechazo más compleja todavía de asumir porque afecta a un tercero, ¿cierto? Eso. Pero puse estos 3 ejemplos para efectos de la conversación. Nosotros en el año 2018, si no me equivoco, la jornada que vamos haciendo una vez al año de comités de ética asistencial, justamente abordamos este tema del rechazo a terapias.
como para poder tener la oportunidad de dialogar, compartir experiencias de cómo lo hacemos en estos casos. Acá les muestro un poquito la casuística nuestra entre el año 2009 y fines del año pasado, que teníamos alrededor de 150 casos presentados formalmente al comité. Ya no es ninguna sorpresa que la primera causa de consulta a los comités de ética asistencial es la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, ¿cierto? Esa pregunta es siempre la primera causa. Pero en segundo lugar venían una serie de situaciones, ahí hay 34 casos, donde se pone el motivo de la consulta o del problema ético o problema en la decisión tiene que ver con la autonomía o la capacidad del paciente para tomar decisiones, ya sea aceptando o rechazando un tratamiento. Y por supuesto que estos 3 casos que yo les mostré son parte de esos 34. Y hay una miscelánea de otras causas por las cuales se ha consultado. ¿Cuál es el rol que tiene acá el Comité de Ética en estos casos? Bueno, que existe un debe, ¿cierto? La Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes del año 2012 y su respectivo reglamento se establece o se regula aquellas situaciones en las cuales se debe consultar al Comité de Ética. Y una de ellas es cuando el paciente manifiesta una decisión, él o quienes lo representan, por ejemplo, pongamos en el caso de un rechazo terapéutico, que lo expone a graves daños a su salud o a riesgo de morir, que se podrían evitar si el paciente aceptara los tratamientos propuestos. Ese es un debe consultar, ¿cierto? Hay también consultas opcionales. Por ejemplo, cuando la propuesta de limitar el esfuerzo terapéutico o indicar algunos tratamientos son rechazados por la persona. De alguna manera el legislador quiso diferenciar la indicación anterior de esta. Lo interesante es que acá no es obligatorio para el médico consultar. Puede consultar, pero no es obligatorio. Y el reglamento, por lo menos, lo único que dice respecto de los menores de edad es esto. Dice, en el caso de menores de edad, el comité deberá tener en cuenta el interés superior del menor, su derecho a ser informado y a expresarse. Ahora, como ustedes también saben, los comités de ética asistencial emiten después una sugerencia respecto al caso, pero eso que sugieren no obliga al consultante. Es una opinión, es un elemento más dentro de todas las digamos, información que el tratante tiene para tomar finalmente la decisión bajo su propia responsabilidad. El comité no sustituye la responsabilidad del consultante, ni sus integrantes tienen, por lo menos en términos generales, responsabilidad civil o penal respecto a estas recomendaciones. Entonces, es interesante este juego porque hay situaciones en las cuales es obligatorio consultar, pero una vez que se consulta, se delibera, se recibe un informe, quien consulta no está obligado a seguir esa sugerencia del comité. Se entiende, por supuesto, que si uno recibe una sugerencia de un equipo, de un grupo multidisciplinario que reflexiona y que tiene un rol dentro de la institución, se hace un poquito más pesado ir en contra de esa sugerencia, pero el médico tiene toda la facultad y la responsabilidad para tomar su decisión con independencia de lo que diga el comité. Ya, voy a ir cerrando esta parte y a lo mejor va a ser bueno conversar un poquito después, en los siguientes minutos, con estas poquitas conclusiones, ¿cierto? Primero que de acuerdo a cómo entendemos hoy día la relación clínica entre un paciente y un profesional de salud o un equipo de salud, se asume entonces que existe la libertad del paciente para aceptar o rechazar los tratamientos, con las consideraciones que hemos comentado en el camino, ¿cierto? También dijimos que consentir o rechazar, el consentimiento o el rechazo, no exime de responsabilidad al equipo sanitario, ni a la institución prestadora de salud. Siempre hay una responsabilidad que está por encima de este proceso del consentimiento. Obviamente que acá está la responsabilidad de informar adecuadamente y que en el caso de actuar terapéuticamente, esa actuación siga todos los protocolos y todo lo que indica la Lex Artis, ¿cierto? En el caso de rechazo al tratamiento,
con grave riesgo a la salud y a la vida del paciente. Nuestra legislación, más que jurisprudencia, ¿cierto?, exige consultar al Comité de Ética Asistencial. Y la última idea es que el orden jurídico no contempla el derecho de los pacientes a solicitar prestaciones que modifiquen la lex artis. O sea, ellos pueden pedir algo y el médico lo acepte, aunque se salga de la lex artis, pero ahí el peso de la prueba, digamos, y la responsabilidad de si las cosas no salen bien, recae única y exclusivamente en el médico o el profesional de la salud que actúa. Entonces, por eso no es exigible. Esa era la idea que yo quería comentar y lógicamente sería bueno conversar un poquito respecto a opiniones o experiencias que quienes están participando puedan también aportar. Excelente, agradecemos mucho al doctor Iván Contreras, perdón, el doctor Iván Pérez, una disculpa, No importa. Su clara e interesante exposición. Ahora, antes de pasar a unos minutos de preguntas, vamos a ver un pequeño video intermedio para que nos permita dar el paso. Germán, es la hora. ¿Vamos? Claro. Aguanta, porfa. Dame. Bien. Vaya conciertazo, Germán. Hoy te has lucido. Además, tienes una fan esperando al teléfono. Hola. Hola, papá. Soy yo. ¿Cómo está mi violinista favorito? Oye, en cuanto nos dejen, iré a verte, ¿vale? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar. Muy bien, ahora sí pasamos a un corto tiempo de preguntas porque estamos un poco atrasados. Si alguien quiere hacer una pregunta viva voz, basta con que alce la mano. Doctor Santos. Muchas gracias al doctor Pérez. Iván, muy interesante tu presentación y realmente, digamos, muy contingente. Quería preguntarte, en los 11 años de la casuística que mostraste de las consultas al Comité de Ética Asistencial de la Católica, incluye hasta el 2020. Por lo tanto, se alcanza a cubrir parte de la pandemia, el 2019, que partió el 2019.
digamos, ¿cómo ha sido? ¿Ahí aumentó el número de consultas al comité de ética? Y si esas consultas tienen que ver esencialmente por adecuación de esfuerzo terapéutico. Y lo segundo, a ver si tú puedes hacer un comentario, porque con María Angélica y Paco León nosotros estamos haciendo un curso a residentes. Y nos llamó la atención que hay hospitales, y hospitales grandes, digamos, ¿ah? Que no tienen comité de ética. Entonces, ni siquiera comité de ética asistencial. Entonces la pregunta es, ¿cómo recurren? ¿Otro comité de ética puede asesorarlo? ¿Cómo podían hacer estos residentes para consultar sus casos, digamos? Bueno, gracias Manuel. Qué tiempo, qué gusto saludarnos, aunque sea por esta vía. A ver, yo tengo la suerte, o no sé si será la suerte, pero de trabajo en 2 comités de ética asistencial, porque tenemos campo clínico en el Hospital de la Florida, y también ahí formo parte de ese comité, de hecho lo presido en este momento. Y claro, durante el tiempo de pandemia, ni en el Hospital de la Florida, ni en la red de salud UC, hubo un aumento tan significativo de consultas. Nosotros no lo tuvimos. Ahora, es posible que esto se explique porque tomamos algunas medidas de anticipación, porque esto vino exactamente desde Europa. Empezó toda esta preocupación de decir, bueno, vamos a enfrentar dilemas éticos, vamos a tener problemas. El principal dilema que pensábamos que íbamos a enfrentar era muchos pacientes decidiendo, o sea, tener que optar entre varios pacientes para un ventilador artificial, para una cama de paciente crítico. La experiencia nuestra, tanto en la Católica como en el Hospital de la Florida, es que ese no fue el caso. Tuvimos primero un número bastante parecido de consultas a la de los años previos. De hecho, diseñamos sistemas de urgencia, hicimos una serie de sistemas de turno en las 2 instituciones para que a cualquier hora de la noche se nos llamara a los integrantes del comité de ética. Estábamos cada semana uno de turno. Y no nos llamaron a las 3 ni a las 4 de la mañana en ningún momento. Sí hubo consultas, algunas que no tenían nada que ver con el COVID. O sea, se mantuvo un régimen parecido. Tuvimos sí actividades con la gente de urgencia, con los de intensivo. Se emitieron algunos documentos con orientaciones generales de cómo actuar. Yo creo que eso ayudó mucho a que decisiones más complejas se tomaran en el terreno sin tener que recurrir al comité de ética. Eso sería una explicación. Pero anecdóticamente, los pocos casos que tuvimos, tanto en la Católica como en la Florida, sobre todo en la Florida, fueron casos de rechazo del paciente que estaba cursando una neumonía con insuficiencia respiratoria grave por COVID, rechazo a ser intubado y ser conectado a ventilación mecánica. Algo que nos dio mucho que pensar, porque uno diría, no había escasez de recursos, ni siquiera en el hospital público, ¿cierto? Estaban ahí el intensivista y todo tratando de convencer a esta señora o a este caballero, y tuvimos varias consultas, como, no sé, no son tantas tampoco, pero unas 3 o 4 consultas en cada lado de pacientes que rechazaban la intubación. Esto quizás se explique porque hay una cierta disociación en la neumonía por COVID entre la gravedad del cuadro neumónico y cómo se siente el paciente. Incluso se llegó a hablar ahí de la disnea feliz o algo así. El paciente pareciera que no, en algunas circunstancias no se sentía tan mal, o también puede influir el hecho de que había toda una presión ambiental, de información, que fue permeando en la cabeza de todos nosotros, de que uno se puede morir por el COVID conectado a una máquina. Entonces, a lo mejor hubo una asociación muy directa entre me van a conectar a una máquina y me voy a morir. Pero las personas no se abrían a la posibilidad de que no conectándola igual se podían morir. Bueno, esas fueron la realidad. Es así que yo podría responderlo. No tuvimos una avalancha de consultas y las consultas no fueron por el dilema que nosotros pensábamos que iban a ser. Bueno, y respecto de esto de hospitales o clínicas o instituciones, se supone que hoy día por el sistema de acreditación de todas las instituciones prestadoras de salud, toda institución, hasta los centros de hemodiálisis o las clínicas más pequeñas, deben o contar con su propio comité de ética o tener un comité de ética de referencia donde puedan derivar sus casos. No hay ningún problema que un hospital no tuviera un comité, pero sí tiene que estar en acuerdo, tiene que demostrar en algún documento oficial que si tiene una situación que amerita consultar al comité, sabe o tiene ya establecido un camino de consulta a un comité de otro hospital, preferentemente de la misma área geográfica. Voy a poner un ejemplo simple. En el área de la Florida,
la Clínica Familia, que es una clínica para cuidados paliativos que ustedes conocen bien, ellos tuvieron un comité de ética, pero tenían tan pocas consultas que finalmente el comité no funcionaba, y establecimos un acuerdo con el Hospital de la Florida de que cada vez que ellos tuvieran alguna pregunta, derivaran sus casos con nosotros. Y de hecho en estos años hemos tenido un par de consultas de ellos. Eso, pero no puede haber una institución de salud en Chile hoy que quiera estar acreditada y funcionar bajo las normas vigentes, que no tenga cómo responder una consulta ética en la instancia definida por el reglamento de la ley, que es un comité de ética asistencial. Creo que en esto no vale tener un interconsultor de bioética, por mucho que eso sea una modalidad que es válida también en Chile. Bueno, conocemos bien la experiencia publicada de la clínica alemana, el doctor Juan Pablo Beca, que es muy buena esa experiencia del interconsultor en bioética, pero eso no está normado en este momento, así que tiene que ser un comité. Muchas gracias, Iván. Excelente, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a María del Carmen, que la tiene alzada, hay una pregunta en el chat que dice, ahora en el contexto de COVID, ¿no aplicaría algo similar en el sentido del rechazo de las terapias en relación a la vacunación obligatoria masiva? Es interesante porque la negativa a la vacunación en una instancia como una pandemia, ¿cierto?, donde se está muriendo gente y se paraliza, los países se paralizan económicamente, hay un perjuicio muy grande por la enfermedad. Y de alguna manera rechazar la vacunación, si uno lo mirara de esa perspectiva, no solo perjudica a la persona que no se quiere vacunar, sino que en este contexto está dañando a terceros. Yo sé que esto es complejo de ver cómo se podría implementar de otra manera, pero estrictamente hablando, moralmente ese rechazo no sería válido. O sea, habría un grado de ilicitud. Las personas deberían convencerse de que existe una obligación, por último, no por ellos, pero por los demás. Y claro, ¿cómo se las ha arreglado, cómo se lo han arreglado los diferentes países? Me parece a mí que han buscado por colaterales, ¿cierto? Entonces solamente van a entrar a los restaurantes o al cine o van a tener permiso para viajar quienes demuestren. Entonces aparece otra forma de ejercer una presión sobre una decisión, un rechazo. Me parece a mí que no es correcto. O sea, porque está en juego la vida de terceras personas. Yo puedo ser un vector de este virus. Es como que alguien no quisiera usar mascarilla, o sea, no quisiera seguir las reglas generales de cuidado. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí le damos la palabra a María del Carmen. Le acabo de solicitar activar audio. Sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Soy la doctora Martínez Perea. Estoy en Buenos Aires, Argentina. Trabajo en Capital Federal, en un hospital, y en provincia de Buenos Aires, en una población a lo mejor más vulnerable, pero con un hospital de muy alta complejidad. Mis aportes y mis preguntas eran especialmente con la parte de niños. Yo soy neuropediatra, además de magíster de bioética. Es que en los niños nosotros consideramos un pilar fundamental la comunicación, porque ya sea el diagnóstico o las decisiones terapéuticas las consultamos con el niño, ¿no? Y no solamente al niño, además de los padres. Y en esto de nuestra legalidad con la maduración progresiva, y tienen su autonomía progresiva, de acuerdo a la capacidad de él, son los que nos van a aprobar o no ciertos tratamientos. Si bien el rechazo muchas veces uno lo ve no solamente explícito, sino implícito por la patología, especialmente en discapacidad, que es el área que mayor experiencia tengo, uno se encuentra con dilemas de cómo le ponemos una sonda nasogástrica a un niño que si no lo vamos a tener que tener muy sedado para que no se la saque. Entonces, ahí, aunque parezca a lo mejor no desproporcionado, pero adelantamos el paso siguiente, que podría ser, por ejemplo, una gastrotomía. En esta independencia de los niños también,
consideramos no solamente la decisión técnico-científica, sino también los deseos del paciente y los deseos del cuidador y de su familia en el contexto. Recuerdo un caso clínico muy significativo de una enfermedad neurodegenerativa que llevaba a utilizar una terapia que no estaba a nuestro alcance y que se le dio la posibilidad de que pudieran viajar en el extranjero con todos los beneficios en ese momento que se podía. Yo pienso que uno como madre podría decir, es la panacea y lo hago por mi hijo. Pero lo que respondieron esos padres fue, no, doctora. Mi hijo va a tener una calidad de vida a lo mejor no tan buena, pero se va a morir. El tratamiento no es curativo, sino paliativo. Y ¿sabe qué? Que aunque yo me vaya lejos y vaya con el mejor profesional, no voy a tener a mi familia. Entonces, prefiero quedarme en este lugar rodeada de mis afectos y de mi hijo y de lo que tenga a mi alcance. Eso me sirvió muy, muy atenuadamente a reconocer el deseo de los padres más allá de la omnipotencia que uno quisiera decir, con tratamientos que uno podría engolosinarse y decir, voy a hacer el primer tratamiento en Latinoamérica, voy a hacer unos papers, voy a publicar y todo. Y humildemente aceptamos lo que esa familia quería. Y cuando llega el otro hermano afectado, la familia decide, no lo vamos a tratar, que sigue el curso natural de su enfermedad. Una misma familia, una misma patología y una decisión en una conducta diferente de acuerdo a la expectativa de los padres. Para mí fue una enseñanza muy grande. Y lo otro que le quería preguntar era, ¿cuál es la legislación? O si después me la pueden pasar por mail o algo así. Usted dijo que tienen como las exigencias para consultar a un comité de ética. Las normativas que ustedes tienen, le voy a pedir que me las acerque. Así es, sí, por supuesto. O sea, en Chile existe en el año 2012, los comités de ética existen de bastante tiempo antes, pero Sí, quedaron mejor sí, sí. regulados su constitución y funcionamiento a partir del año 2012, en que en Chile se promulgó y entró en vigencia una ley, que es la ley 20.584, ¿cierto? Sí, Donde sí. se Acá regulan también. los derechos y deberes de las personas en su atención en salud. Sí. Y de esa ley, por supuesto, se desprenden todos los reglamentos. Y hay un reglamento específico respecto de cómo se constituye y funciona un comité de ética asistencial. Eso existe como documento, se lo podemos hacer llegar a través de la profesora organizadora, claro. Claro. Nosotros también tenemos la ley, los derechos del paciente, cómo se constituye y todo, pero así puntualmente, o a lo mejor yo no lo he interpretado o lo he interpretado mal, en cuanto a las exigencias porque usted dijo, exige que tiene que tener una consulta ética, ¿no? Del comité de ética. Así es que eso también me interesa mucho. Y de hecho, sí, hay 4 situaciones, pero cuando usted lo lea el documento, perfecto, para no demorarnos ahora, pero yo solamente mencioné una, pero hay varias otras. El reglamento contempla por lo menos 4 situaciones, si no recuerdo mal, en que se debe consultar al comité de ética. Claro, y las otras son todas opcionales. Claro. Y una última pregunta en cuanto a la consideración en la vacunación en los niños, en donde hay una escasa prevalencia y una escasa incidencia de la enfermedad. No son formas graves. Y a pesar de la bibliografía que avala los tratamientos y las vacunas y todo, hay una zona de grises que a uno lo hace pensar que todas las reglamentaciones éticas y de ética en investigación no están cumplidas o no están tan claras. Entonces, ¿se justifica ese riesgo?
Yo sé que están los principios de Siracusa, que dicen que cuando hay, aún en crisis sanitarias, en diferentes momentos o en guerra y demás, pero hay principios que no pueden ser vulnerados. Hay libertades fundamentales que se deben conservar. Y una de mis reflexiones era si en esos casos uno no tendría también que considerarlo, como los efectos a largo plazo que no están tan definidos en una población que no va a estar severamente afectada. ¿Ustedes Cierto, bueno, qué piensan? yo no soy un experto en vacunas ni infectólogo, pero entiendo que esta progresiva, digamos, incorporación de la vacunación en niños y no haberlo hecho desde el tiempo inicial, fue así justamente para poder primero entender, hacer pequeños estudios, tener más experiencia, no solamente en los efectos directos de la vacuna, como de su impacto en proteger a los niños, ¿cierto? Tuvo un poquito más de fuerza cuando empezaron a aparecer casos graves de niños con COVID, si bien son casos puntuales, pero los niños que se pueden morir por COVID. Sí. Ahora, respecto a la forma en que el sistema de salud chileno o el Estado chileno ha actuado con papás que se niegan, yo entiendo que no ha habido ninguna acción coercitiva, o sea, nadie acá lo han tomado preso por negar a que sus hijos no se vacunen. Más bien, la presión ha sido de orden indirecto, de poner algunas condiciones para asistir a actos masivos o etcétera, que hacen que indirectamente la persona prefiere ir a vacunarse, digamos, para tener acceso a las otras, pero no es una presión directa, hasta donde yo entiendo. O sea, se respeta la negativa de los padres en general, pero se trata de actuar por vía de la convicción, de la información, de la persuasión, que a mí me parece que es un buen camino. Gracias. Excelente, muchísimas gracias a ambos, muy interesante la conversación. Ya estamos un poco tarde, simplemente quería reiterar, si alguien tiene deseo de compartir algo, ahí podemos dar un último espacio. Si no hay más preguntas, entonces le agradecemos infinitamente al doctor Pérez haber estado esta tarde con nosotros y a todos nuestros asistentes por su participación en este 6º encuentro del ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Enfermería y el Instituto de Bioética de la Universidad Finisterre de Chile. Les estaremos informando sobre nuestros próximos encuentros. Saludos y muy buenas tardes a todos. Yo aprovecho de despedirme también.